Hola, bienvenidos nuevamente a este ciclo, Los desafíos de la familia hoy. Hoy afrontaremos un desafío que plantea la exhortación Amores Leticia, que se llama el desafío de una educación familiar, formal y familiar, no solo formal, sino familiar, no solo familiar, sino también formal, realmente integral. Tomo la parte correspondiente de la exhortación, que es el punto 85. Dice Francisco: la educación integral de los hijos es obligación gravísima. No dice que es importante, no dice que es grave. El adjetivo es gravísima. A la vez que derecho primario de los padres. Cualquier colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre y con el consenso de los padres. Este pacto educativo entre la sociedad y los padres de familia, de actuar en consenso con ellos, dice el Papa, se ha roto. La alianza educativa sociedad-familia ha entrado en crisis, reitero, punto 85 de Amores Leticia. A esto quiero referirme hoy. Cuando vivimos momentos de crisis, es bueno volver a los básicos. Y hay ciertos conceptos que iluminan nuestros desafíos de educar integralmente a nuestros hijos. El primer concepto es precisamente el de educación. La raíz latina de educación es educere, que significa sacar de adentro de un hijo lo mejor, la mejor versión de sí mismo, acompañarlo a que desarrolle en plenitud sus potencialidades, su poder ser y su deber ser. Otro concepto muy luminoso para el desafío de educar integralmente a nuestros hijos es el de autoridad. Los padres de familia somos autoridad, no se puede educar sin la autoridad. Y la raíz latina de autoridad es augere, que significa promover, hacer crecer. Muchas veces confundimos el concepto de autoridad con el concepto de potestas, mando y obediencia. Un hijo, un estudiante, un empleado puede tener percepción de quien ejerce el mando sobre él o la educación sobre él es autoridad cuando percibe que los hacemos crecer. Un tercer concepto luminoso para este desafío de educar integralmente es el concepto de liderazgo. Los padres somos líderes o debemos ser líderes. La palabra liderazgo viene de un verbo inglés que significa to lead y significa guiar. Pero la cuestión es hacia dónde guiar a nuestros hijos. El señor Adolfo Hitler también fue un líder, pero no parecería que guió muy bien a su pueblo. Le llamaban el Führer, el conductor. Luego, ¿hacia dónde guiar a nuestros hijos? ¿Cuál es la meta de nuestro proyecto educativo? Es importante ponerle cabeza a este tema. ¿Hacia dónde estamos guiando a nuestros hijos? Sin duda, todos queremos que nuestros hijos sean felices, pero quizás hay que afinar qué puede desarrollarles a nuestros hijos mejor la capacidad de ser felices y de hacer felices a otros. Y finalmente, me parece que hay un concepto también muy luminoso en nuestro desafío de educar integralmente a nuestros hijos, que es el de pastor. Un pastor acompaña a la oveja, está cerca de la oveja. El concepto de cercanía es muy importante en el proceso educativo de un hijo. No podemos educar desde la distancia física, pero también desde la distancia psíquica y la distancia espiritual. Y fíjense, un pastor, como dice el Papa Francisco, tiene olor a oveja. Y porque está cerca y porque tiene
es parte de su vida, el contexto de la vida del hijo, los hijos, las ovejas, escuchan su voz y siguen su voz. De manera que si integramos estos conceptos luminosos, podríamos decir que el desafío de educar integralmente a nuestros hijos es acompañarlos, estar cerca, conforme a su edad, para promoverles que puedan sacar de adentro de sí su mejor versión, que es lo que Dios quiere de ellos. Me gustaría ahora poner el foco en una gran pregunta para el proceso educativo de un hijo, que es ¿a quién educo? Sin duda, la respuesta más evidente es que educamos a una persona humana, pero como decía un viejo profesor mío de español, donde yo estudié en España, no hay nada más práctico que una buena teoría. Aplicado al tema que estamos hablando, tener en claro los elementos constitutivos de una persona humana permite optimizar el proceso educativo. Recordémoslo, el primer aspecto esencial de una persona humana es la dignidad. Digno es lo que vale por sí mismo, lo que no es utilizable. Si nos vamos hacia atrás en las generaciones, y obviamente cuando uno generaliza comete injusticias, porque habría también excelentes padres y madres de familia. Pero, en términos generales, vamos a una paternidad, repito, hacia el pasado, y en la Universidad de La Sabana, donde trabajo, hemos hecho investigaciones en 3 generaciones de padres en Colombia. Repito, cuando vamos hacia atrás, vamos a un estilo de paternidad bastante generalizado, centrado en los padres. No hablo de malas intenciones, era parte de la cultura. Muchas veces los padres proyectaban en los hijos lo que ellos quisieron ser, hacer y tener, y no lo lograron para que ellos lo sean, lo hagan y lo tengan. Me parece que un buen proceso educativo exige poner foco en el bien objetivo del hijo y ayudarlos a crecer, como decíamos antes, a partir de sus talentos, de los talentos que le genera pasión, talento más pasión, vocación. Es ahí donde un hijo nuestro puede dar lo mejor de sí. Por lo tanto, la dignidad es respeto a lo propio del hijo. Un segundo elemento constitutivo de la persona humana es la identidad. Yo siempre digo que una de las razones por las cuales creo en Dios es que no puede haber ninguna causa con tanta imaginación y creatividad para tener como fruto personas que, teniendo 2 ojos, 2 orejas, una nariz y una boca, no hay ni una cara igual a la otra. Y pongámosle una cifra a la humanidad a lo largo de la historia, no nos dan los números. Y cada persona tiene una cara única, y una huella digital única, y un ADN único. ¿Esto qué significa? Que no somos individuos en serie, somos creaciones de realidad inédita en la historia de la humanidad. Luego, en el proceso educativo de un hijo, es muy importante hacernos expertos en la identidad de cada hijo. La educación del ser humano en este sentido podemos decir que es artesanal, no industrial. No podemos educar en serie, no podemos educar a todos los hijos igual, podemos educarlos con los mismos valores, pero es necesario adaptar nuestra autoridad y nuestra calidez afectiva al lenguaje afectivo de cada hijo, al modo de ser de cada hijo, a su temperamento, a su rasgo caracterológico, a sus talentos, a su vocación, a las circunstancias de vida de un hijo que pueden no coincidir con la del otro hijo. De manera que un segundo elemento propio de la persona que ilumina nuestro desafío de educar es educar desigualmente, conforme a la identidad de cada hijo. El tercer elemento constitutivo de la persona humana es la intimidad. Además de vida exterior, las personas humanas tenemos vida interior.
En esa intimidad está lo que nos preocupa, lo que nos alegra, lo que nos entristece, lo que soñamos. Y es muy difícil educar si no llegamos a ese mundo interior del hijo, a ese corazón, a ese comando de operaciones de cada ser humano, que es el yo personal, precisamente el corazón. ¿Y cuál es el camino de llegar al corazón? El proceso de comunicación, que es el proceso de poner en común lo íntimo. Cuanto más puesta en común de lo íntimo en cualquier relación familiar, hay más nosotros. Y la riqueza de la vida familiar se mide por la riqueza del nosotros, no por las vidas independientes de los miembros de la familia. Finalmente, un cuarto elemento constitutivo de la persona humana que ilumina nuestros desafíos de educar es la libertad. La libertad entendida como la capacidad que tiene el ser humano de autogobernarse, de ser dueño y señor o señora de sus vidas. Cuanto más autogobierno, autodominio, autoposesión tengo de mi persona, mejor puedo conjugar el verbo que es el sentido de la libertad, que es el verbo amar. ¿Y cómo trabajar la libertad de nuestros hijos? ¿Cómo darle herramientas para que puedan ir forjando ese autogobierno de sí mismo, para que puedan conjugar mejor el verbo amar, que es el que los lleva o los va a llevar a la felicidad? Pues son las virtudes. Entre las joyas que nos dejó Juan Pablo II está una visión de la ética en positivo, la ética de las virtudes. Cuanto más un niño, adolescente, joven o adulto se apropia de hábitos de lealtad, fidelidad, sinceridad, honradez, generosidad, solidaridad, justicia, fortaleza, sobriedad, castidad, es decir, gobierno de su impulso sexual, mejor puede darse. Mejor puede conjugar los dos verbos del amor que son dar y recibir. Por eso las virtudes no son expresiones bonitas. En la apropiación de virtudes, un ser humano se juega su capacidad de ser más libre para conjugar mejor el verbo amar y por lo tanto generar armonía en sus relaciones y sacar la mejor versión de sí mismo, que no solo lo planifica a él o ella, sino que también permite servir mejor a las personas. Pero el ser humano, además de estos elementos constitutivos, la persona humana, su naturaleza tiene distintas dimensiones. Y recuerden que el desafío de este programa es la educación integral. Lamentablemente, en la educación formal, en la escuela, en la universidad, muchos proclaman, porque suena bien, la educación integral, pero después la mayor energía o casi la totalidad de la energía del proyecto educativo de esa institución se la lleva el desarrollo solo de la dimensión intelectual. No estoy diciendo que no haya que desarrollarse la dimensión intelectual, pero la persona humana, además de la dimensión intelectual, tiene una dimensión afectiva, tiene una dimensión física, tiene una dimensión social y tiene una dimensión espiritual. Luego, una educación realmente integral es una educación que ayuda a crecer, que da elementos a un joven para crecer en sus 5 dimensiones. La dimensión física se entrena, se adiestra, la dimensión intelectual se instruye, pero la dimensión afectiva, social y espiritual se educa. Y a veces esto que caracteriza el proceso educativo formal de la escuela y de la universidad, que es el desarrollo solo de la instrucción, pasa también a la vida familiar. Y en la familia no ponemos el foco en desarrollar las dimensiones afectiva, social y espiritual de nuestros hijos. Por eso a veces me preocupa, y lo digo con sinceridad, los estándares de calidad al cual nos ajustamos
en los colegios que elegimos para educar a nuestros hijos, porque como los estándares de calidad solo miden el desarrollo de la dimensión intelectual, a veces los buenos propósitos de hacer crecer a un hijo en las otras dimensiones son ahogados por las energías que demanda ser el primero en el desarrollo de la dimensión intelectual. Pero aún en el desarrollo de la dimensión intelectual es importante tener en cuenta las inteligencias múltiples. El sistema educativo formal en general, no estoy criticando a ninguna escuela en particular, pero en general uniformiza. A todos se exige lo mismo de la misma manera y al mismo tiempo. Cuando hay hijos que tienen inteligencia lógica matemática, hay otros que tienen inteligencia espacial, hay otros que tienen inteligencia corpórea kinestética, hay otros que tienen inteligencia abstracta, hay otros que tienen inteligencia intersocial para mediar entre las personas, hay otros hijos que tienen inteligencia musical o inteligencia intrasocial para ir adentro de las personas. Luego, esto que es más fácil realizar en la familia, que es educar distinto, teniendo en cuenta la inteligencia de cada hijo, se dificulta en el sistema educativo formal, que, repito, debe complementar al familiar. Vamos a la dimensión afectiva. Me parece que es la gran olvidada de la educación, o en general es la que más energía se lleva. Así como hay inteligencias múltiples, hay lenguajes afectivos distintos. No toda persona se siente querida de la misma manera, tampoco los hijos. Luego, muchas veces expresamos afecto a la manera como nosotros nos sentimos queridos. Pero el desafío, y lo hablaré especialmente en otro programa, es educar afectivamente a cada hijo, teniendo en cuenta cuál es la manera de recibir afecto de cada hijo, que pueden ser las palabras, en cambio en otros puede ser más que las palabras de lo que le decimos, lo que hacemos por ellos, en otros puede ser la ternura, el toque físico, la presencia con atención. Es importante entonces tener en cuenta la afectividad diversa de nuestros hijos. Dimensión social. ¿Cuántas veces le preguntamos a un hijo nuestro sobre ese padre o esa madre de su compañero que perdieron el trabajo, o ese compañero que está enfermo, o le hacemos ver la importancia de que lleve el cuaderno para que no se retrase de lo trabajado en el aula a ese compañero que, repito, está enfermo? Porque cuando hacemos estas preguntas estamos poniéndole el foco a nuestros hijos en los otros, en las necesidades del otro, en sentir con el otro, en compadecer al otro, en tener misericordia. Yo no he visto ningún estándar de calidad medida por el Estado, que muestre qué niveles de solidaridad, compasión, misericordia, honradez o capacidad de amar que tiene un hijo. ¿Qué estamos midiendo por calidad educativa? ¿El desarrollo de matemáticas? ¿El desarrollo de idiomas? ¿O el desarrollo en informática e Internet? Las tres vedettes, lo principal del sistema educativo formal hoy son las tres I's: idiomas, Internet e informática. Me parece que no estamos en general, repito, hay muchas excepciones, educando realmente en todas las dimensiones de nuestros hijos. Y finalmente, la dimensión espiritual. La dimensión espiritual. Como dije antes, cuanto más valores en forma de hábitos se apropien nuestros hijos, más capacidad tendrán para conjugar los dos verbos del amor, que son dar y recibir. ¿Y cómo se educa en las virtudes? Pues no se educa con una pizarra o solo con una pizarra explicando en qué consiste cada virtud. Se educa con la vida, se educa generando circunstancias para que un hijo experimente el gozo de ser justo, generoso, compasivo, misericordioso, solidario. Este es un atajo en el proceso educativo.
el efecto psicológico que tiene la apropiación de un valor, transformar en hábito un valor, es la paz, repito, el gozo de vivirlo. Luego es muy lógico que si alguien goza, si un hijo goza de un valor, que quiera seguir viviéndolo. Por lo tanto, generemos circunstancias para que nuestros hijos puedan gozar con los valores, porque eso le promoverá que quieran seguir viviendo esos valores. Otro aspecto, el final, que quisiera tocar con ustedes es el de la capacidad de amar. Creo que después del derecho a la vida, que es el derecho humano más fundamental, el derecho humano más fundamental es el desarrollo o el derecho al desarrollo de la capacidad de amar. ¿Y qué herramientas, y el Papa Francisco lo dice con énfasis, qué herramientas estamos dando a las nuevas generaciones para que puedan constituir amores sólidos, familias sólidas, sostenibles, armónicas? Les cuento la experiencia que estoy viviendo en la Universidad de La Sabana, en la cual trabajo. Durante un año, a través de una materia que se llama Familia y Sociedad, le damos a los estudiantes, cualquiera sea la carrera, herramientas de este tipo. ¿Cómo es un hombre? ¿Cómo es una mujer? ¿Cuáles son nuestras igualdades? ¿Cuáles son nuestras diversidades? ¿Cómo madura el amor? ¿Cuál es la diferencia entre estar flechado y enamorado? ¿A qué tipo de unión invita el enamoramiento? ¿Cómo identificar el temperamento de la persona que quiero, el lenguaje afectivo de la persona que quiero, las prioridades vitales de la persona que quiero para armonizar proyectos de vida? ¿Cómo comunicarse en por lo menos 7 niveles de profundidad en la puesta en común de lo íntimo? ¿Cuál es la unión que responde al enamoramiento? ¿Cómo cuidar una relación? ¿Cómo sanarla? ¿Cómo desarrollarla? ¿Cómo restaurarla? Estas herramientas son fundamentales y no las estamos dando. Dedicaré especialmente un desafío a hablar de esto en otro programa, porque nuestros jóvenes tienen hambre y sed de estos temas y no se lo estamos dando, y me parece que es un aspecto clave del proceso educativo. Para terminar, yo sé que ustedes y yo muchas veces nos desalentamos en el desafío de educar a nuestros hijos. Muchas veces nos parece que lo que le decimos a un hijo le entra por una oreja y le sale por la otra. No nos desalentemos, porque quien mejor puede educar a un ser humano es quien lo ama. Y esas personas somos nosotros, los padres y madres de familia. El problema es que muchas veces los padres y las madres queremos cosechar y es tiempo de siembra. ¿Cuándo será el tiempo de la cosecha? Pues el tiempo donde veamos, si Dios nos da esa posibilidad gozosa, de ver a nuestros hijos fundando sus propias familias. Ahí podemos ver si esas semillas que en algún momento plantamos dan fruto a su tiempo y al tiempo de cada uno de nuestros hijos. No es tiempo perdido. Las palabras, sobre todo el testimonio, que nos permite atraer a un hijo a los valores y darles herramientas para eso que necesitan para ser felices y hacer felices a otros, que es saber amar. De manera que vivamos este desafío de la educación realmente integral y no focalicemos solo en el desarrollo de la dimensión intelectual. ¿Cuántas veces nos sorprende en nuestros países que continúe la corrupción, que continúen los problemas afectivos, las crisis familiares? Pero, como nos dice Francisco, ¿qué estamos haciendo para revertir esto? En el área intelectual lo estamos haciendo. Cada vez desarrollamos más el desarrollo de la dimensión intelectual. El gran desafío es ahora hacerlo
con las otras dimensiones de las personas, porque la felicidad de nuestros hijos será directamente proporcional al desarrollo de su capacidad de amar. Gracias por acompañarnos, nos vemos en nuestro próximo encuentro.